Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro en el que buscamos conmemorar el 12 de octubre. Una fecha muy sentida, con mucho para pensar en el presente y desde el presente. Y por eso, desde la Cátedra de Antropología Filosófica, en conjunto con el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, invitamos a Vero Aspiroz Clenián, politóloga mapuche, doctoranda en salud colectiva, integrante de el Lof Epulafken, para que nos comparta su perspectiva sobre la colonialidad y las resistencias a la misma en el contexto actual. Muchísimas gracias, Vero, por aceptar esta invitación y te pasamos la palabra. Bienvenida. Comeco Paigun, Compuche, Compulamian, Mari Pu Wenui, Universidad Nacional de La Plata Meu, Maño Meyu, Mabel Campagnoli Meu, Ayuculen Tripai Tufeine Trancayam, 12 de octubre Meu, Peu Mañen Cupai Cuifique Kimun, Cuifique Kegun, Cuifique Gelam, Compu Argentina Meu, Compu Pueblos Originarios Meu. Agradecida a la invitación de Mabel y la cátedra y a las organizaciones y a todos quienes dedicaron el tiempo para la organización de esta conversación. Ojalá que en este círculo de la palabra pueda salir el conocimiento antiguo de la gente nuestra, que está en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras, que todavía, digamos, habitamos este territorio con la dignidad rebelde de aquel que no quiere o no quiso ser sometido, digamos, ni por la colonia, ni por la conquista, ni por el Estado argentino. Entonces vamos a empezar con la presentación. Armé algo como guía, no quiere decir que sea lineal, así como voy a ir presentando, pero para ordenar un poco el sentir pensar. El cantuín chemnizuan, tain mapulugun, tain ulcantu yegun. Cantamos porque los nuestros quieren que sigamos cantando. Es una traducción de la canción que cantábamos también, digamos, en la vuelta de la democracia en Argentina, que también es muy propia del pueblo mapuche. Quien ven a la izquierda es Miguel Leumann Yem, fue uno de los impulsores de la creación o de la construcción del símbolo de la Huenufoye, que es la bandera política del pueblo mapuche. Quien está enterrado en el espacio territorial donde nosotros recuperamos en el 2012, y nos parece importante traer, digamos, todo lo que mi comunidad ha vivido y muchas otras organizaciones acompañaron para hacer Mapulugún, hacerse territorio vida, agua, tierra, fuego y aire. La siguiente. Rume Peufalugun, Mulelu como Afuit Moniam, Chem Kucham, Rume Nielechi. Tufachi ponien meuca mulei filtri pache, kisuke nien ni kimonegun, ni rakizuan, ni kesuke kimigun, chumniechi ni amula fiel ni mognien. Chumniechi ni ael kume mognien, ka kisuke nien chumniechi ni lawentuken, que trancule yem negun. Feimu Goi manielo tufani felenchi zunguki mafui pu estado tani nua fie chuchikimun rume tani kume amuanta la wentugun.
Compucho quinche pucheta ni la wentugum falifui tu fachimo miel meu. Feimu chemche rume, que tranquilelu que pa la wentule chuchi ni comer caleteu meu. Mule fui ni noafel muten feichi la wentugum. Siguiente. Bueno, como ustedes saben, la lengua del pueblo mapuche es mapuzungún, es una lengua que está en proceso de retracción a partir del silenciamiento o la castellanización obligada que realizó el Estado argentino con, digamos, lo que se llamó campaña al desierto. Y el lugar desde donde nosotros gestamos el Sentipensar está localizado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en un pequeño distrito que se llama Los Toldos, donde hay obviamente internas quiere decir diferencias políticas mapuches respecto a la posición frente al Estado. El pueblo mapuche es muy diverso. En Los Toldos existimos más de 4.500 personas que nos autorreconocimos mapuches según el último censo de población en el 2010, sin embargo hubo subregistro, por lo tanto suponemos que somos alrededor de 8.000, organizados en 5 organizaciones comunitarias que fueron parte del proceso de remapuchización en el Puelmapo, en lo que es el Estado argentino, luego de la década del 90. En el relato o en la narrativa de la historia oficial es la tribu Ignacio Coliqueo y sus descendientes. En la narrativa propia, cada una de nuestras comunidades tiene un nombre propio mapuche, algunas no lo tienen, algunas solamente se autoidentifican con el nombre jurídico que le da la personería jurídica. Y quiero decir que cada una de las comunidades tiene a veces relaciones asociativas con otros actores políticos en el territorio y otros actores sociales, y estamos en plena estado de revalorización de lo que es el Cuifi-Quimón, o sea, el conocimiento antiguo, para recuperar no solamente el territorio de la palabra a través del Mapuzungún, sino también el territorio ancestral, que es las 16.400 hectáreas que Mitre le reconoce a Coliqueo, y también aquel territorio de lo sagrado que tiene que ver con el ciclo vida, muerte, vida, y todo lo que conlleva culturalmente en la recuperación de las prácticas tradicionales después de la conquista. Siguiente. Bueno, una de los, todos seguramente han leído a Dussel, pero me quería traer algo de qué es el sistema mundo colonial moderno, donde hay un único locus enunciador, y nos negamos a la razón, en otras palabras, no negamos la razón, sino la violencia generada a partir del mito de la modernidad. Y creo que esa violencia está instalada en Argentina, no solamente porque no reconoce las lenguas originarias, las lenguas de los pueblos originarios, sino tampoco reconoce la propiedad comunitaria de los territorios habitados antes de la formación del Estado argentino. Y esa conformación de la Argentina tuvo que ver con un proceso violento que inició, digamos, en la década del siglo XIX, pero que continúa hasta el día de hoy con matices más suavizados, digamos, de esa violencia, pero que está presente en toda la estructura social argentina y en la institucionalidad. Siguiente. Como estamos entre académicos, o por lo menos gente que está vinculada, digamos, al mundo de la universidad, quería, digamos, mostrar cuáles son los rasgos de la colonialidad dentro del espacio académico, y quiero decir cosas muy parecen sencillas, pero que para modificarlas requieren de muchos acuerdos políticos. La primera es que en la ficha de inscripción de los estudiantes universitarios está invisibilizado el origen étnico, o sea, el origen sociocultural que tenemos los pueblos originarios. O sea, no se le pregunta el ingreso a un estudiante universitario a qué pueblo originario pertenece, y tampoco qué lengua materna, digamos, con qué lengua materna llega al espacio universitario.
Luego que la lengua castellana está autorizada como la lengua oficial, y sin embargo algunos programas de estudio, digamos, ponen como obligatorio, digamos, el estudio de una lengua extranjera para completar el trayecto universitario, pero no hacen ningún hincapié en la incorporación o en la inclusión de una materia sobre lenguas o de lenguas ancestrales o preexistentes a la formación del Estado nacional. Y eso obedece a un modelo educativo, digamos, que sigue siendo o quisiera emular o quisiera insertarse en un mundo del norte global o del norte financiero capitalista, para tener mejores condiciones de inserción. Pareciera que tuviéramos mejores condiciones si hablamos la lengua del conquistador o del nuevo imperialismo financiero. Dentro de poco aprenderemos quizás el chino mandarín, ¿no? Digamos, de cómo se está pensando la distribución del poder en el mundo. Y las tesis de grado, ¿no?, tampoco pueden ser presentadas en las lenguas indígenas, ni menos las de posgrado. Digamos, algunos de nosotros hemos podido acceder a la universidad y estamos atravesando los trayectos de formación de posgrado, de doctorado, postdoctorado. Sin embargo, en ninguna universidad argentina se puede presentar una tesis en una lengua propia de los pueblos indígenas. Por lo tanto, aquellos espacios donde se supone, digamos, que hay una avanzada de la investigación o el pensamiento, digamos, académico, occidental, después le podemos poner cualquier objetivo que nos guste, o que pensemos que, digamos, es adecuado, pero no tiene la posibilidad de reafirmar, digamos, una producción de conocimiento a partir de la lengua. ¿Sí? Y aquellos que estamos intentando hacerlo a partir de las herramientas metodológicas propias de una episteme propia que tiene como pueblo, por ejemplo en el caso del pueblo mapuche, hemos atravesado microrracismos dentro de los espacios universitarios para poder aprobar los protocolos de investigación. Sin embargo, en otras universidades saben que en América Latina hay 11 universidades que se llaman interculturales, donde está la posibilidad de rendir las tesis en las lenguas propias, y en algunas universidades también de Europa se está aceptando en nivel de doctorado. Hubo un estudio que se realizó en el 2018, 2019, 2017, cuando fue la época macrista. Vidal estaba de gobernadora, y tuvo ese desabrupto, o no, donde dijo que ningún pobre llegaba a la universidad. Bueno, el conjunto de las nuevas universidades dentro del conurbano bonaerense diseñaron un cuestionario para mostrar el nivel de ingreso de los estudiantes y mostrar la movilidad social ascendente. Pero ese instrumento no incluyó tampoco, digamos, las identidades socioculturales previas, digamos, a la formación del Estado argentino, ni tampoco se le preguntó sobre las lenguas. Quiere decir que aún para poder tener un dato que le refutara digamos, el exabrupto a Vidal, digamos, como un exponente de la derecha, no se tomó, digamos, como variable, la variable étnica ni la dimensión lingüística. Quiere decir que a pesar de los pesares, digamos, aún esa universidad que se pretende, ¿no?, en Argentina, digamos, progresista, sigue teniendo muchos rasgos, digamos, de colonialidad en el diseño de sus instrumentos de investigación. Los programas de estudio también, digamos, revisamos. Yo me dedico específicamente al tema de salud con pueblos indígenas, salud colectiva, y hace muy poco estuvimos viendo el plan de estudios de las carreras que llevan adelante la carrera de medicina. Saben que en el país hay 57 universidades nacionales. De las 57 hay 11 que tienen carreras de medicina. Dentro de esas 11 hay 7 que supuestamente tienen planes innovadores, y hay 3 de esos planes innovadores que incorporan la materia de salud intercultural. Bueno, en esas 3 materias, en esas 3 universidades que se da la materia de salud intercultural, no hay ningún especialista de la medicina tradicional de los pueblos originarios que esté a cargo, que sea jefe de cátedra.
no hay nadie de los tres o de las personas que forman esas cátedras que hable una lengua indígena, y nadie es parte de un pueblo originario. Quiere decir que está instalado que alguien nos tiene que interpretar, ¿no? Porque primero alguien nos tiene que interpretar que no es propio de los pueblos originarios. Luego, que para poder ser docente tiene que tener un título universitario. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el lugar, digamos, en la forma de contratación laboral que se acoge, o se hospeda, o se aloja el conocimiento o los sabios que no vienen del mundo, digamos, titularizado en un trayecto de formación académica? Más allá de esto que describo, digamos, que es una cuestión estructural, digamos, en las universidades argentinas, creo que también hay que poder poner en debate, digamos, el concepto de la salud intercultural, y sobre todo el concepto de la interculturalidad, que esconde las asimetrías de poder entre pueblos originarios y sociedad occidental, que es parte, digamos, de lo que se llamó en la década del 90 la nueva agenda indígena instalada por los organismos multilaterales de crédito, donde, digamos, para responder a la conquista o a la celebración o a la evangelización, digamos, de los 500 años en la década del 90, se arma un nuevo, o se diseña, digamos, después del consenso de Washington, un nuevo paquete, ¿no?, de financiamiento para aplacar, digamos, los movimientos emancipatorios que estaban habiendo en América Latina. Y ahí se arman, digamos, lo que se llama la salvaguarda indígena, que son paquetes de financiamiento internacional para que los estados, digamos, tomen fondos para ejecutar programas en favor de los pueblos originarios, y eso básicamente lo que resultó después de casi 3 décadas, tiene aire de multiculturalismo neoliberal. ¿Qué significa? Que hace un poquito de maquillaje sobre las políticas para pueblos indígenas, haciendo como parecer que hacemos algo por ellos, pero en definitiva lo que sojuzga, lo que oprime, lo que digamos, genera una asimetría en el ejercicio de los derechos de poder, sigue estando intacto. Podríamos mencionar el Plan Sumar, ¿no?, el Plan Nacer, dentro del Ministerio de Salud de la Nación. Podríamos mencionar, digamos, la salvaguarda en otros ministerios que se ha aplicado, en el Ministerio de Desarrollo Social, donde los resultados de la aplicación de ese financiamiento y el concepto de la interculturalidad, digamos, en los planes y programas de gobierno, no han generado transformaciones profundas. Más bien, digamos, lo que hacen es una inyección de dinero para distraer a la dirigencia, entretenerlos en los procesos de negociación con los funcionarios públicos, pero en definitiva no hay reforma estructural, y cuando llamamos reforma estructural tiene que ver con discutir de verdad qué es la propiedad privada y qué es lo que sacraliza el Estado como forma de tenencia o de uso de la tierra o del suelo. Que es, y no solo eso, sino también, digamos, el tema de la concentración de la tierra y la no definición del uso del suelo para un modelo productivo que es contaminante, que aplica, que además necesita de la industria petrolera, que además aplica agroquímico para la producción, digamos, de commodities, como es en el caso de la pampa húmeda, digamos, la soja. Bueno, y para ponerlo en el extremo, digamos, de este multiculturalismo neoliberal, digamos, podemos nombrar la Universidad de Catamarca o la de Tucumán, que ha aceptado financiamiento de una empresa como La Lumbrera, digamos, que es una empresa que explota, digamos, hace mega minería, digamos, que contamina el suelo, que genera depredación del agua. Por lo tanto, ahí hay que hacer un señalamiento en el sentido de para qué se hace ciencia y para quiénes se hace ciencia dentro de esas universidades que están financiadas por empresas que ni siquiera son nacionales, sino que son multinacionales. Luego quería mencionar el tema de los proyectos de investigación del CONICET, que a mí me parece que hay un problema importante, en el sentido que se sigue, digamos, como pensando la población indígena como un objeto de estudio y no como sujeto de derecho. Por lo tanto, ahí hay que poder revisar, digamos, en los requisitos, la cuestión del consentimiento de la comunidad que quiere, o la persona que quiere ser parte de un proceso de investigación,
y que ese consentimiento y que ese protocolo de consulta libre, previa e informada esté adaptado a la lengua que maneja como prioritaria el pueblo en donde se destina, digamos, el proyecto de investigación. Y la otra cuestión que estamos ahora, por decirlo de un modo, debatiendo, conversando, es con un área de antropología biológica que tiene que ver con los resultados de una investigación, a nombre de quién, digamos, se patentan, por decirlo de un nombre, por decirlo de un modo, quién es el que generó ese conocimiento, quiénes son los que realmente construyeron ese conocimiento o lo están transmitiendo a quien toma nota de ese conocimiento. Por lo tanto, estamos poniendo en discusión la autoría, digamos, del proceso de investigación y de los resultados, digamos, quiénes son los que van a ser los que se beneficien con los resultados de ese proceso investigativo, que generalmente tienen beneficios económicos y en términos simbólicos de prestigio. Ahí la siguiente. ¿Voy muy rápido? Creo que no sé el resto de los participantes si quieren comentar al respecto. Y hubo un momento en que falló un poquito, pero ahora está bien la conexión. Bien. Bueno, uno de los autores, digamos, que a mí me gusta, perfecto, bien, que me gusta seguir es Ramón Grossfogel, creo que seguramente lo habrán leído, y me gusta leerlo porque creo que nos vuelve a dar fuerza para lo que queremos hacer, lo que queremos sentir y pensar en este traum. Dice, si la única tradición de pensamiento con dicha capacidad de universalidad y de acceso a la verdad es la occidental, entonces no hay universalismo abstracto, sino racismo epistémico. Y el racismo epistemológico es intrínseco al universalismo abstracto. Ahí, siguiente. Bueno, uno de los... quería compartir como dos experiencias que hemos vivido dentro de mi comunidad con respecto a, voy a contar muy poquito, lo que fue el amparo por la ley de semillas contra la privatización de la semilla de Monsanto, y luego el conflicto actual que tenemos con el municipio de Los Toldos, pero en definitiva es con la provincia de Buenos Aires, digamos, con el marco normativo de la provincia de Buenos Aires respecto a los cementerios. Esa foto que están viendo ahí es el Ñem Lafken, es un ojo de agua que está a 2 kilómetros de acá donde nosotros vivimos. Alrededor de ese ojo de agua se instaló un espacio de convivencia con la ancestralidad, nosotros le llamamos un espacio biocultural sagrado, alrededor de un cuerpo de agua, y ese espacio además sirvió y sirve para ceremoniales como un guiliatún, por lo tanto fue guiliatúe, y es un gran ceremonial mapuche, y además fue espacio de lo que se llama en castellano parlamentos, que son espacios de negociación entre figuras políticas, autoridades políticas de distintas comunidades, y nosotros le llamamos coliactúe. Bueno, lo cuento muy brevemente, ese espacio digamos, estaba a campo abierto, y a partir de un decreto ley de la provincia de Buenos Aires, donde en la plena dictadura militar da el título de usucapión, quiere decir de posesión veintianal, a la gente que estaba censada en el censo agropecuario de 1967-69, le entregó títulos de posesión veintianal, digamos, violando toda la concepción mapuche de la posesión ancestral y del derecho ancestral al territorio. Quiere decir que alguien que estuvo 20 años viviendo en las 16.400 hectáreas que nunca fueron regularizadas como propiedad comunitaria colectiva,
pudo tener su título de usucapión, pudo tener su escritura de su campo, digamos, porque estaba censada y porque, digamos, la dictadura pensó, digamos, que la privatización del uso del suelo, obviamente, digamos, coherente con su pensamiento, era lo que iba a resolver el problema o el conflicto de tierras mapuches en los toldos. Quiero decir que esas 16.400 hectáreas que Mitre le reconoce a Coliqueo nunca tuvieron posesión real, porque en el inicio hubo negociaciones, digamos, ilegales por la ocupación de esas tierras, o de parte de esas tierras, por lo tanto, en posesión real siempre hubo entre 4.000 y 5.000 hectáreas, pero nunca 16.000 hectáreas. Y como nunca se regularizó la posesión, digamos, vinieron muchos colonos, chacareros, a los cuales se les entregó tierras, por lo tanto el conflicto data de hace por lo menos un siglo. Y la dictadura, digamos, lo que hace en todo caso es terminar el último proceso de despojo territorial mapuche, entregando los títulos de usucapión entre el 85 y entre el 81 y el 83. Y en el 81 es que todo ese espacio se alambra. Cuando se alambra, se forma una comisión de fomento, supuestamente para custodiar ese lugar, que era un lugar que ontológicamente para nosotros es mapuche, porque es el lugar donde todo mapuche se haya ido 50 años desde este lugar, o se haya ido 60, o nosotros mismos que hemos nacido acá, el lugar que referencia la mapuchicidad es ese lugar, ¿no? Donde la gente va a tomar mate, donde la gente en un tiempo hasta se hacían bailantas, para decir, digamos, los proyectos turísticos que el municipio de Los Toldos hizo sobre ese lugar, y que en el diciembre del 2015 las topadoras del municipio de General Viamonte empiezan a bajar, digamos, los médanos de ese lugar, y se encuentran huesos humanos, lo cual genera no solamente que digamos, la máquina se detuviera, sino las comunidades se movilizaron hasta ahí para detener, digamos, lo que estaba pasando y para hacer una denuncia de violación de espacio mapuche y desentramar, digamos, quién había dado la autorización, digamos, para que ingresara una máquina topadora al lugar. A partir de ese lugar se desatan, digamos, casi 6 años, digamos, de tensión, digamos, con el municipio y con otras comunidades mapuches, porque hay diferentes proyectos para hacer sobre ese lugar, pero más allá de eso, digamos, lo que ocurrió en ese lugar es, digamos, cuando nosotros, el Pulascan, nombraba que ese lugar era sagrado y que debía custodiarse bajo las normas culturales mapuches, porque hasta el momento estaba administrado por una comisión de fomento aliada al gobierno municipal. La comisión de fomento, digamos, argumentó que eso era propiedad privada y que ellos tenían el derecho al uso de ese espacio porque eran la comisión que administraba ahí. Digo, comisión de fomento, y cualquiera que entiende derecho indígena sabe que ninguna comisión de fomento tiene derecho indígena. Los que tienen derecho indígena son las comunidades con personería jurídica. Por lo tanto, digamos, ahí se empezaron a desnudar acuerdos bajo, digamos, no sé cómo es el dicho, pero acuerdos bajo la alfombra que se habían hecho con el gobierno municipal. Y para el gobierno municipal, para tapar, digamos, lo que el moco que se había mandado, digamos, convoca a la Universidad Nacional del Centro, la UNICEN, que tiene la Facultad de Ciencias Sociales, y dentro de la Facultad de Ciencias Sociales un grupo de investigación se llama INCUAPA, que se dedica a investigaciones arqueoantropológicas. Le pide que venga a verificar si eso es o no es cementerio mapuche, porque esta sociedad de fomento había dicho que no, que los habían plantado. Quiero decir que la teoría de la plantación de los cuerpos y de los huesos, digamos, en el macrismo estuvo muy vigente en todos los territorios, no solamente, digamos, en el Lof Cusamen. Bueno, a partir, digamos, de esa pretensión, ¿no? de que el conocimiento científico viniera a verificar
digamos, si era o no era cementerio, puso en tensión básicamente la ética mapuche. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que eso por tradición oral es cementerio mapuche, porque nos han contado los abuelos y los abuelos de los abuelos, y porque además, digamos, que hayan salido los huesos de ahí, nombraba de que nadie puede, digamos, ir a poner, porque no había ninguna intencionalidad de nada, digamos, ¿por qué poner esos huesos ahí? De hecho, una topadora entró sin, bueno, nada más. Y cuando decimos que puso en tensión la ética mapuche, es porque primero no procedió a la consulta a la totalidad de las comunidades para saber si estaban de acuerdo o no en hacer esa investigación. Se digitó con qué comunidades estaban de acuerdo en hacer la investigación, las que estaban obviamente aliadas al gobierno local, y las otras que no estábamos de acuerdo no fuimos convocadas. Quiere decir que no hubo una intencionalidad de producir ciencia en el armado del proyecto, y menos en el dar el consentimiento de la totalidad de las comunidades para que ese proyecto se llevara adelante. Pero más allá de eso, el tema es que nosotros decíamos, no pueden ni deben venir a excavar, porque nosotras, mujeres mapuches, enterramos las placentas de nuestros hijos ahí. Y ese espacio es sagrado porque cuando alguno de nuestros hijos se enferma, nosotros vamos a hacer ceremonias en ese lugar para que levante fuerza nuestro hijo o nuestra hija que está enfermo o está en proceso de padecimiento de algún tipo de malestar o enfermedad. Por lo tanto, hubo que generar mecanismos legales, digamos, notas, documentos, reuniones con diferentes, digamos, actores políticos, no solo locales, sino a nivel provincial y también nacionales, porque consultamos a varios especialistas de bioética, para que se pronunciaran respecto a ese proyecto que se quería, digamos, desarrollar en el territorio. Y ahí lo que pudimos pensar, volviendo a lo que decía Grossfogel, ¿no? Digamos, ¿quién valida qué es la verdad y quién valida qué es conocimiento? ¿No? Y evidentemente, digamos, el Estado valida como único conocimiento lo que trae la academia, o por lo menos esta parte de la academia, que no parecía tan ciencia, ni parecía, digamos, tan ética en su proceso de investigación científica. Por lo tanto, nos parece, digamos, que eso que aparece a veces, ¿no? Como abstracto, se hace muy concreto en los conflictos territoriales para la defensa de un modo de entendimiento de la vida en los territorios. Ahí, siguiente. Bueno, ese es el ojo de agua en un atardecer. En castellano se llama la azotea. Siguiente. Bueno, y ahí entramos a otra cuestión, ¿no? Creo que la pandemia puso en evidencia, digamos, qué le pasa a Occidente con el concepto de la muerte, qué pasa con la muerte, como concepto y como suceso, ¿no? De la desaparición física de una persona. Y ahí creo que es importante mostrar, ¿no?, cómo la legislación de la provincia de Buenos Aires, a partir de 1901, crea la ley de cementerios y la potestad, digamos, no es una ley de cementerios, sino es una reglamentación donde le da la potestad a los municipios para armar sus cementerios municipales. Por lo tanto, digamos, nosotros, ahí podemos pasar al siguiente, como mapuche, no tenemos el derecho a despedir a los nuestros, al buen morir, y hacerse mapulún, o sea, hacerse territorio vida, en los espacios donde nosotros deseamos que la gente vuelva, digamos, a habitar ese territorio desde el cual surgió, ¿sí? Entonces, ahí está como el doble estándar, ¿no? Digamos, hay cementerios privados judíos, hay cementerios privados musulmanes, hay cementerios privados del monasterio de los Toldos, pero para los mapuches y las mapuches no hay, ¿no? Para esos, bueno, que terminan en el cementerio público, porque es la manera de borrar la identidad y es la manera de despedir indignamente a alguien, quitándole la posibilidad de despedir bajo sus propias formas, bajo sus propios rituales, bajo su propia creencia, el último tramo del cuerpo físico de una persona.
Por lo tanto, está interrumpida para nosotros cuando alguien no puede ser enterrado, digamos, en el territorio de origen, o en su propio territorio, que es todo el Puelmapu, no se termina de hacer el proceso de lo que nosotros llamamos Mapulugún, volverse territorio. Porque el Am, lo que se puede traducir como el alma, que precisamente utiliza un cuerpo de agua para vehiculizar su transformación definitiva, no lo logra hacer, ¿no? Porque no tiene la ritualidad correspondiente para ser despedidos, porque no puede, en el cementerio público no hay un cuerpo de agua, y porque no hay espacio físico para hacer los rituales que nosotros necesitamos, ¿sí? Seguimos en la otra. No, otra más. Eso ya lo dije, pues lo puedo... Seguimos. Otra más. Ahí está. Ahí lo que estamos mostrando es, estuvimos nosotros en la anterior donde estaba el ataúd. Un poco eso. Por lo tanto, digamos, si no tenemos derecho a enterrar a los nuestros según nuestra propia cultura, y de hecho no la tenemos, digamos, el AM no logra volverse territorio, queda en un espacio indefinido que para nuestra propia cosmovisión, digamos, genera enfermedad a su propia familia, ¿sí? Y obviamente en la totalidad pueblo. Entonces, cuando nosotros en enero del 2016, 2 meses después, no, casi un mes después de que las topadoras entran a remover, digamos, los huesos ahí en el Niebla-Afken, en el ojo de agua, fallece Miguel Lehmann, que es la foto de la persona que en el inicio de la presentación tenía, y cuando él fallece, digamos, lo que pide es que sea enterrado en el cementerio mapuche de Los Toldos, ¿no? Porque él era parte de mi comunidad, pero fue un caminante mapuche, digamos, expulsado en la dictadura chilena, fue militante mapuche, digamos, en la década de 70 en la Unidad Popular, y vivió, digamos, cuando vino para Argentina, vivió 40 años exiliado de su propio territorio, pero transitó todo el Puelmapu. Por lo tanto, Miguel es y era parte de mi comunidad, por lo tanto, cuando él fallece, nosotros vamos a preguntar al resto de las comunidades si estaban de acuerdo en volver, ya que estaba el conflicto latente, volver a enterrar, o sea, enterrar a Miguel ahí, para recuperar el uso que había interrumpido el Estado argentino, en este caso la provincia de Buenos Aires. Y hay 3 comunidades que se oponen, después se opone una cuarta, y el municipio, y luego se opone, o por lo menos deja hacer, digamos, la Secretaría de Derechos Humanos, quien estaba a cargo de la gestión macrista, y que estaban a cargo era Cantón, ¿no? Enrique Cantón, y la segunda era Mixquila Rojas. Quiero decir los nombres y apellidos, digamos, porque estos personajes andan pululando por ahí, ahora no son gobierno, pero se pueden disfrazar de cualquier cosa, porque esa es parte de, digamos, de la capacidad que tiene, digamos, el mercenario, el funcionario mercenario, ¿no? Bueno, ahí lo que ven es que en el momento, digamos, que recuperamos lo que es el Ugún, que es una forma tradicional de despedir a nosotros, el Ugún, se necesitan caballos, se necesita un campo abierto, se come la comida que quien se fue, digamos, necesita, y además se le planta un chemamul. Un chemamul es esto que está tallado, que es un tronco de madera donde se le talla, digamos, el rostro y se lo planta como símbolo de que ese es el espacio donde ya van a habitar los ancestros. Bueno, evidentemente todo este ceremonial, que lo recuperamos, digamos, con la muerte de Miguel, o el Mapulugún de Miguel, no lo podríamos haber hecho en un cementerio público, ¿no? Por lo tanto, al enterrar, y tampoco cuando vamos a la negociación, digamos, con el municipio no acepta, porque dice que se acoge a lo que las otras comunidades querían, que no enterramos a Miguel, digamos, en el cementerio, por lo tanto, no teníamos mucha opción. O lo enterramos en la azotea,
o lo enterramos en el cementerio público, o lo que hicimos, que fue enterrarlo en la media hectárea que mi comunidad recuperó en el 2012. Por lo tanto, lo que hicimos fue desobediencia civil, lo que generó, digamos, una causa contra mí, que en ese momento era la que estaba a cargo de la comunidad, como líder política, qué sé yo, y generó miles de dispositivos, no sé si miles, pero varios dispositivos estatales para configurar, digamos, lo salvaje, lo incivilizado, bueno, la causa, la demanda de, ¿no?, las cartas de idas y vueltas con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, donde no hubo posibilidad de conversar, por más que intentamos de mil maneras conversar, porque además el argumento que toman las, sí, está bien, la anterior, la que están los Chemamul, es. Y en él, lo que resulta raro, ¿no?, es que en el 2016 nosotros, para el Huiñón Chipantu, para el Año Nuevo, vamos a hacer clases a las escuelas rurales, a la escuela de estética, a algunas escuelas del pueblo, donde hay mucha población de niñas y niños mapuche, para contar cuál es la cuenta, para dar cuenta de cómo contamos el tiempo, de qué significa nuestro Año Nuevo, y lo que quisimos hacer en el Huiñón Chipantu del 2016 fue señalar con 2 Chemamul en el ojo de agua, que ahí existen y existieron nuestras comunidades y fueron enterrados ahí. Y tardaron 6 meses hasta que entró la retroexcavadora. ¿Sí? Quiere decir que la marcación en arte, digamos, con esto que lo trabajamos en arte, con los niños y las niñas, digamos, generó un movimiento, no solamente a nivel educativo, local, sino que también para nosotros es interpretado como esa ancestralidad que necesita manifestar, que quiere ser respetada y que quiere que le rindan honor por lo que padeció en ese territorio. Bueno, ahí participaron más de 200 niños de 4º, 5º, 6º grado de nivel primario, y al siguiente año, que queremos hacer lo mismo, y ya se había desatado todo el conflicto con que no dejaban enterrar a Miguel, el municipio prohíbe ingresar a las escuelas, prohíbe a las maestras desplazarse con los niños esos 2 kilómetros para enterrar los otros 2 Chemamul, porque la tetralogía de la cosmovisión mapuche son 4 Chemamul para manifestar, digamos, al abuelo anciano, la abuela, el joven y la joven. Y evidentemente ahí hubo una transgresión, digamos, al derecho de todos los niños a ejercer su propia identidad, porque no se les facilitó hasta el día de hoy volver al lugar para celebrar el Año Nuevo Mapuche. Quiere decir que lo que pasamos desde el 2016 hasta ahora tiene su consecuencia, porque tuvimos que hacer los festejos del Año Nuevo con todos los niños y las niñas y la comunidad en otro espacio, que es nuestra comunidad, pero en el espacio de la totalidad, digamos, de la ancestralidad y de la totalidad de las comunidades mapuches en los toldos, ya no podemos entrar, ¿sí? Y además, esos 2 Chemamul, los de la gente de la sociedad de fomento, los sacó, le pasó la motosierra y los arrojó, digamos, al ojo de agua. Seguimos. Hasta el día, seguimos. Bueno, un poco esta pregunta, me parece que, no, la anterior. La anterior es ¿dónde están los y las masacradas, mutiladas, fusiladas, acuchillados de la campaña de Roca? ¿Dónde descansan? ¿Dónde se reentierran los restos óseos? ¿Se siembran? ¿Dónde? Bueno, obviamente todas estas preguntas, digamos, generan un nuevo escenario para debatir lo que el Estado entiende por restitución, lo que Occidente entiende por restos y por ocio,
y qué significa para nosotros la materialidad, digamos, de un cuerpo físico, y en dónde se restituyen los cuerpos físicos si la comunidad no tiene territorio donde reenterrar, digamos, lo que se le devuelve, y qué protocolo propio de los pueblos originarios se festeja en el proceso de negociación para cualquier tipo de restitución entre el INAI y cualquier institución, digamos, universitaria. Pero además hay una cuestión de fondo que es qué bien, digamos, qué bien le calza la restitución de los restos óseos a un Estado que restituye sin territorio. Porque entonces pasa, digamos, al plano de lo que fue, del pasado, de lo que eran, de lo que habitaban, pero no son presente. Por lo tanto, en el presente no se ejerce el derecho a la tierra, al territorio, a la plurinacionalidad, a los derechos políticos, a los derechos lingüísticos y a todos los otros derechos. No sé si tengo más tiempo, si no, cortamos acá y empezamos la conversa. Tenés más tiempo si querés bueno. algo más y después sí. dialogamos. Ahí creo que si pueden avanzar un poquito más. No, un poco más. Un poco, bueno, ahí puse, grafiqué, digamos, las posiciones así como les conté en el anterior. Sí podemos hacerla, hay 3 posiciones actuales. Lo que yo mencioné, primero que el rojo es la posición nuestra de la comunidad de Pulafken, declarar la utilidad, lo puse en amarillo porque son todas las comunidades, digamos, que dialogan y que tienen un acuerdo con el gobierno municipal de Cambiemos. Y la sociedad de ese momento, que dice que no hay cementerio, digamos, tiene sus vaivenes, digamos, para ver con quién, digamos, se recuesta, digamos, para sostener la administración actual del lugar. Siguiente. Quería, para no aburrir con este tema, ahí... bueno, también hay toda una discusión con respecto a la declaración de utilidad, ¿no? El grupo, digamos, que está aliado a Cambiemos quiere patrimonializar el lugar. Entonces lo quiere declarar reserva ecológica, sitio histórico y qué sé yo. Y a mí me parece muy interesante, digamos, poner en debate el concepto de patrimonio y de patrimonio de un territorio ancestral mapuche. Primero, nosotros no estamos de acuerdo, digamos, porque lo patrimonializable tiene, digamos, solamente la gestión de la administración por parte del Estado, y en todo caso nosotros no podríamos dejar que el Estado administre un espacio que para nosotros es sagrado y es ontológico al pueblo mapuche, y por lo tanto, digamos, delegar, digamos, el conflicto, digamos, para que lo resuelva el gobierno local, digamos, es asumir que nosotros no somos sujetos ni políticos ni de derecho. Siguiente. Por lo tanto, otro más. Otro más. Sí, otro más. Bueno, después puedo contar eso, todo la construcción del relato mediático es increíble. Al principio dijeron que llamaban una reunión informativa, pero las comunidades que estaban aliadas iban con el papelito para firmar un acuerdo, un convenio. El convenio nunca aparecía. Después dijeron no, que era una audiencia, pero en la audiencia a nosotros no nos invitaron. Después llamaban por bloque, entonces llamaba un bloque, después llamaba otro, y en realidad, digamos, nosotros decíamos que éramos como el jamón del sándwich, ¿no? Digamos, estábamos entre una puja, digamos, local de poder, donde no había un criterio, digamos, no solamente de abordar el tema seriamente, sino que además, digamos, parecía que la política se debatía en los medios, nada muy diferente de lo que pasa a nivel provincial o nacional, parece que, digamos, debatimos política a través de los medios de comunicación.
Y lo último que hicimos nosotros, que estamos en esos, una más, avanzamos a ver. No, otra más. Ahí está. Bueno, a partir de todo esto que nos sucedió y que empezamos a preguntarnos, ¿no? Digamos, ¿cómo resolvemos el problema? Porque el problema es que el municipio no sabe cómo resolverla, o la forma que quiere resolverla a nosotros no nos parece, digamos, respetuosa, digamos, de nuestra propia ética. La provincia ahora, después del macrismo, digamos, no ha intervenido, ha hecho reuniones pero muy lavadas. La Unicen obviamente se retiró digamos, del escenario, y empezamos a pensar cómo generamos un instrumento, un dispositivo político normativo para resolver no solamente el problema nuestro, sino el problema que tienen muchas otras comunidades con respecto, digamos, a los cementerios. Y en la provincia de Buenos Aires puedo nombrar Punta Querandí, puedo nombrar Tres Ombúes, en provincia de Buenos Aires, pero también puedo nombrar lo que pasó en Junín de los Andes, que a partir de un negocio inmobiliario y una empresa que quería hacer turismo, digamos, también se atraviesa todo un cementerio. Hay una película que se llama La nave de los locos, digamos, vieja, pero es muy actual. Por lo tanto, y en el caso de Neuquén, hay cementerios mapuches que están adentro de estancias, por lo tanto, las familias o las comunidades tienen que pedir permiso al estanciero o al capataz o al amigo que lo deje entrar para ir a conversar con su familiar que está enterrado ahí. Por lo tanto, digamos, hay un padecer, digamos, de pueblo que no está resuelto. No está resuelto ni desde lo político ni desde lo normativo. Por lo tanto, nosotros creemos, digamos, que la solución es construir un texto de una ley de cementerios indígenas a nivel provincial, pero también a nivel nacional, y que lo que a nosotros nos sucedió con este tema, digamos, simplemente es un emergente de algo que no está dicho, pero que está latente en muchos territorios, y que además, digamos, esta ley de cementerios indígenas tendría que poder resolver esta laguna jurídica que tiene el decreto 701, ¿no? Que es el decreto, digamos, que Cristina firma en el bicentenario para restituir, digamos, hacer los procesos de restitución de las piezas en los museos, y por sobre todas las cosas, digamos, garantizaría, o al menos a los nuevos por morir, por decirlo de un modo, la posibilidad del derecho al buen vivir y al buen morir en su propio territorio. Por lo tanto, fuimos construyendo desde hace 6 años el texto de la ley, ya está listo. Estamos esperando, digamos, la oportunidad de presentárselo, digamos, a algún diputado o diputada provincial o nacional. Eso está ya para estar listo, para ser presentado. Y obviamente que va a corresponder un proceso de consenso y de consulta, por lo menos a las comunidades que están involucradas conflictivamente con este tema. Así que eso nos parece que es un aporte lo voy a decir, de lo que pasamos. Básicamente fue un sufrimiento, no solamente porque alguien nuestro se fue, muy querido, sino que además con el cuerpo, digamos, muerto, no teníamos dónde enterrarlo. Entonces, digo que esto sucedió, digamos, en el macrismo, que fue como una constante, ¿no? de la política o de la gestión de gobierno, suponer al pueblo mapuche como enemigo interno. Digamos, no solamente le sucedió a la Afkenguinculmapu y a Pulov Kusamen, sucedió en muchas comunidades. Algunos podemos hablar y podemos decir y podemos relatar y podemos contar y tuvimos fuerza para enfrentarlo, y otros no tanto. Quiero decir que las consecuencias de ese proceso, digamos, generaron silenciamiento, retracción, porque el miedo se volvió a instalar, y retrajo también, digamos, procesos organizativos, digamos, de unidad de pueblo mapuche, ¿no? De todos los territorios. Pero bueno, acá estamos, Tetumo y Eleim, todavía estamos de pie, estamos vivos, así que bueno, agradecida por este espacio.
Muchas gracias, Vero. Vamos a guardar comentarios. Aquí ya tenemos uno, a ver si es largo. Juan Cruz dice, Marí Laumien, gran parte de los restos de nuestros antepasados también se encuentran en museos, el de La Plata era uno, por suerte fueron restituidos en los pasados años. Puedo comentar esto porque estuve presente en una restitución. La cuestión de los cementerios es una temática que sigue en línea con la recuperación y la lucha en los territorios. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a puntos de acuerdo las comunidades mapuche, habiendo tantas visiones distintas con tan diferentes puntos respecto al Estado y las formas de actuar para la recuperación de la tierra? Ya que, como podemos entender, la lucha chilena tiene una tendencia a ser armada. Y por lo menos aquí en Bariloche, las Laumien están llevando la lucha hasta instancias judiciales donde se está ganando gran prestigio. ¿Contesto ahora? Sí, cómo no. Sí. Bueno, creo que hay, en el caso de los toldos, hay diferentes posiciones mapuches. Primero porque hay un gran desconocimiento sobre el tema, o sea, el conocimiento antiguo, digamos, por parte de la colonización, es haberlo perdido. Entonces, que alguien diga que está dispuesto a patrimonializar su territorio ancestral no obedece a otra cosa que, digamos, que está atravesado por la colonia, y además está atravesado por interés político partidario, digamos, del gobierno local. Digamos, ahí podríamos empezar a desmalezar. Nosotros propusimos, y de hecho invitamos a un machi, que fue parte, digamos, de los aprendizajes, nosotros creemos en el diálogo de saberes, sí, creemos en el diálogo de saberes entre el conocimiento antiguo mapuche y el mundo científico serio, ¿no? Hay de todo en todas partes, digamos, pero quiero hablar, y soy parte, digamos, también de un espacio académico, por lo tanto, hay gente que hace investigación en serio, y bien, y respetuosa, y hay otros que no, que hacen su negocio. Entonces, en un primer momento fuimos a conversar, digamos, con el machi Cristóbal, y lo invitamos a venir, porque tiene mucho conocimiento y además porque tiene mucha autoridad para conocer el lugar y para saber cuáles eran los mecanismos para generar la unidad política respecto a este tema en los toldos. Y el machi vino, fue muy esforzado traerlo, bueno, por varias cuestiones. Invitamos a todas las comunidades, a todas, y además hicimos una invitación pública a toda la mapuchada, sea que esté dentro de una comunidad o sea que no esté dentro de una comunidad. Una particularidad que tiene la provincia de Buenos Aires es que el proceso de comunalización está a partir de los años 90, por lo tanto las comunidades son muy pequeñas, las comunidades, digamos, la mayoría han perdido el mapuzungún como la lengua prioritaria, por lo tanto, digamos, podríamos decir que hay un proceso de recuperación del conocimiento, pero hay una mapuchicidad política de baja intensidad, ¿sí? Por lo tanto, digamos, lo que hay es prácticas políticas de enfrentamientos como si fuera de la sociedad no mapuche. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es desandar, digamos, el poncho, o la campera, no sé cómo quieran, de esas prácticas que no son propias. Digamos, hay un viejo dicho mapuche que dice: el que se levanta el poto del suelo pierde. ¿Por qué? Porque en los trauno, en los parlamentos que duraban 2 o 3 días, quien se levantaba del espacio circular, del espacio de la negociación, estaba fuera, perdía. Entonces, si uno quiere, digamos, construir lo que se llama en mapuzungún el Quiñerra Quizuán, un solo pensamiento, tiene que estar dispuesto, primero, no solo a escuchar la verdad o las razones o los argumentos que tienen los otros lamien, las otras lamien,
sino además estar dispuesto a construir algo común en eso. No quiero decir, ¿no?, que es como una premisa del diálogo de saberes. Estamos de acuerdo que en algunas cosas no estamos de acuerdo. Y no es necesario que estemos de acuerdo en el 100% en todo, sino que estemos de acuerdo por lo menos qué queremos hacer con el cementerio o con el Eltúe. Bueno, entonces, esa me parece como la primera cuestión. Por el otro lado, creo que ha sido muy desprolija el proceso de restitución que ha llevado, digamos, el INAI con la Universidad Nacional de La Plata. Creo que sí, digamos, hay miles de aristas para señalar como negativas este agenciamiento, esta intermediación que constantemente hace el INAI, digamos, como si las comunidades no tuvieran su propia voz para entablar sus propios acuerdos con las universidades, todas las que tengan apropiaciones, no solamente de piezas, sino de grabaciones, de lo que sea. Y por el otro lado, es el uso político o mediático que se le ha dado a eso para lavarle la cara, digamos, a la gestión, la anterior y esta, ¿sí? Y lo otro que señala, digamos, Erlamien es, si hay algo que nos atravesó, digamos, la conquista, es tomar características de la disputa política como el Winca, ¿no? Eso hay que poder decirlo. O sea, la posibilidad de hacer una gran conversación entre dirigentes como actores políticos mapuches, hace mucho tiempo no se da en el Puel Mapu. La última gran conversación fue entre el 90 y 92 para construir la bandera política mapuche. Por lo tanto, digamos, para poder construir unidad al interior del pueblo mapuche, es necesario conversar, pero no intermediados, ¿no?, por el afuera, que es un poco lo que nosotros planteamos acá en Los Toldos. Queremos conversar como mapuches, entre mapuches sin funcionarios, sin funcionarias. Y eso es lo que todavía no surge, lo que todavía no podemos lograr. Y esa es una gran falencia, es una gran debilidad, porque evidentemente, digamos, nos fragmentan desde el afuera. Entonces, poder construir, digamos, la colonia no es solamente el mundo Winca, la colonia está instalada y está atravesada en nuestras propias sociedades, en nuestras propias comunidades. Y quien niegue eso hace un discurso irreal, digamos, puede ser que construya un discurso para el medio pelo progre argentino, y que aplaude el medio pelo progre argentino, pero eso es una irrealidad. Y la otra cuestión que dice, digamos, ¿cuál es la vía? Pregunta para la recuperación territorial. Hay muchas vías, pero hay una sola, esta es mi posición, los procesos de autonomía del pueblo mapuche, en una minoría demográfica como somos en Argentina, no puede sostenerse por sí misma, necesita de alianzas con otros actores sociales y políticos, porque somos minoría demográfica. Si yo dijera, bueno, queremos construir el gobierno autónomo en Los Toldos, de 18.000 personas que vivimos en Los Toldos, entre 4.000 y 6.000 personas somos mapuches. ¿Podríamos definir cuál es en Los Toldos el territorio de la autonomía del gobierno mapuche? ¿Y darnos a nosotros mismos nuestro propio gobierno cuando tenemos menos de 1.000 hectáreas en manos mapuches? O sea, las condiciones materiales no están para la autonomía, por lo tanto hay que construir las condiciones políticas y materiales que generen un proceso autonómico. Y para mí, ese proceso de la autonomía mapuche tiene que ver con las alianzas que puede y que debe construir con la argentinidad para refundar el Estado colonial en Estado plurinacional, y a partir de eso generar mayores condiciones para gobiernos autonómicos en cada territorio donde nosotros somos al menos un tercio o mitad de la población. Bueno, gracias por la pregunta, Juan Cruz Jaramillo, que además en esa comparación
con Chile en tanto proceso armado, ¿no? En la confrontación, pensaba, después de escucharte además, Vero, en este tema de la comunidad mapuche como enemigo interno, ¿no? Por justamente cuántos conflictos se han creado, ¿no? Invirtiendo el rol de la violencia, ¿no? Poniendo a las comunidades como violentas y por lo tanto teniendo que llevar la seguridad para justificar la represión. Bueno, no sé si me escucha bien. No sé. Sí, sí. Vero. Bueno, ahí creo que hay un giro en la política de seguridad con pueblo mapuche, pero con pueblos originarios, por lo menos un giro en los años de democracia, que lo hizo el macrismo. Y lo hizo, digamos, de la mano de Patricia Bullrich. Digamos, cualquiera que haya estudiado un poco de historia sabe, digamos, lo que la familia Bullrich significó en el reparto de tierras después de la conquista al desierto. Por lo tanto, digamos, no es una familia que improvisadamente inventó un enemigo. O sea, no se le ocurrió inventar al pueblo huichí como enemigo, ¿no? Se le ocurrió, digamos, casi naturalmente identificar al pueblo mapuche como un obstaculizador de la permanencia, de la concentración de la tierra y de la acumulación más, una potenciación de la acumulación de la tierra, ¿no? Pero además, la otra cuestión, a mí me parece que, ¿por qué digo que hay una ruptura? Es porque por primera vez el Ministerio de Seguridad de Argentina y el Ministerio de Seguridad de Chile acordaron. Y lo acordaron, y hay fechas de encuentros entre Aleuy, que era el ministro de Seguridad de Chile, y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Eso nosotros que nos dedicamos a estudiar el tema, lo vimos, lo analizamos y lo seguimos viendo, ¿no? Digamos, ese discurso, digamos, de la RAM tan exacerbado, digamos, que construye Clarín, La Nata, bueno, el multimedio, por decirlo de un modo, es muy funcional, digamos, construir ese tipo de mapuche para el estereotipo, la configuración de un estereotipo mapuche de los medios de comunicación. Es más, se le pide al mapuche o a la mapuche que se autoidentifique combativa o combativo, ¿no? Porque están esperando que sean muy combativos, porque eso es lo que preconfigura, digamos, un relato, una narrativa de los medios de comunicación. Entonces, quien no encuadra en ese estereotipo, primero no lo toman los medios de comunicación, luego el que está esperando que se diga una barbaridad no la dice y está esperando diciendo, bueno, esta no sé, media tibia, por ahí no es tan combativa, qué sé yo. Y por el otro lado, creo que hay una noción, ¿no? Con muy buena intención de cierta ciudadanía argentina, ¿no? De paternalizar nuestros pueblos originarios, ¿no? De esta cosa de que le vamos a decir, pobrecitos, les pasó tantas cosas, ¿por dónde ir? Y creo que si hay algo que ha hecho el pueblo mapuche es tener la posibilidad, aunque sea, de la autonomía del pensamiento, ¿no? El pueblo mapuche, nos podemos pelear entre todos, pero más o menos sabe para dónde ir. Entonces a mí me parece que el tema este de configurar lo combativo, la RAM, es muy funcional a la derecha, es muy funcional. Y a partir de eso se pierden muchas otras riquezas y muchas otras resistencias y reexistencias. Por ejemplo, todo el proceso que está buenísimo de revitalización del Mapuzungún, yo no soy hablante, digamos, nativa del Mapuzungún, yo estoy recuperando el Mapuzungún.
y lo recupero tosudamente porque creo que en el Mapuzungún hay mucho conocimiento y además hay una forma de entendimiento de la vida. Pero eso no me fue dado a mí cuando yo era ni niña, ni adolescente, ni estudiante universitaria. De hecho, puse en tensión, digamos, que cualquiera de nosotras que quiera hacer su tesis en su lengua, no se la van a aceptar. Por lo tanto, digamos, así como yo, hay un montón de otros procesos de revitalización lingüística que le están dando duro, digamos, a ese nudo que es el pensamiento colonial. Lo mismo podría decir yo, por ejemplo, cuando en charlas que hemos conversado con el movimiento de mujeres feministas, que tiene que ver con la concepción, digamos, de las identidades sexoafectivas. El pueblo mapuche siempre tuvo machis, gay u homosexuales. La poliandria y la poligamia siempre estuvo presente en el pueblo mapuche. Hay familias actuales que son poligámicas o poliándricas, pero eso no puede ser dicho. Y esa forma de estructurar, digamos, una relación sexoafectiva tiene que ver con cómo se piensa el control territorial y para qué son útiles ese tipo de relaciones. Y a mí me parece que ese tipo de saberes y ese tipo de conocimientos le trae, digamos, una novedad al movimiento feminista que no es ni poliamor, que no es los no binarios. No, el pueblo mapuche siempre vivió muy libremente, digamos, sus relaciones afectivas, porque las pensó también en el espacio territorial para el control territorial, porque a partir de ese control territorial se come, se vive, digamos, se reproduce, se vive, o sea, se vivía feliz. Y eso es apagado, no sale a superficie porque evidentemente lo que garpa es el combativo. Muy claro, había una mano que no sé si sigue, para preguntar. Comento que en YouTube hay muchos saludos y agradecimientos, incluso de los toldos. Juan Cruz Jaramillo dice, te consulto el nombre de los autores que citaste del PowerPoint, después los recuperamos. Sí, Dussel y Grossfogel, perfecto. No Yo sé, tenía la mano levantada. Sí, pero Noelia Gómez. Sí, tenía, bueno, se me fueron abriendo un montón de preguntas a medida que fuiste hablando. La verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste, es un montón. Una de las cosas que no es una pregunta, pero es algo que me surgió mientras te escuchaba hablar acerca de este movimiento que hace el Estado, digamos, de crear un enemigo interno, me vino de repente la situación en el 2010 que vivieron en Formosa, la comunidad COM, la primavera, que fue muy mediática, también esa cuestión. Yo justo tuve oportunidad de viajar a la comunidad en la campaña Chau Roca, que se armó en ese momento. Y bueno, hubo una represión que ustedes seguramente se acuerdan, que terminó con Roberto Díaz, bueno, reprimido, 35 compañeros de la comunidad presos. Después, en el 2013, hubo también en el Gran Chaco otra comunidad que también fue reprimida por gendarmería, que terminó con el asesinato de un niño de 13 años, Imer Flores. Y después hubieron un montón de otros casos donde la comunidad COM vivió asedios, acosos y persecución por parte de Gendarmería, por parte de la policía y del gobierno, en el caso de Formosa, el gobierno de Infran, que hoy sigue en el poder. Y cuando vos hablabas de que no es la gestión solamente actual, sino que esto viene de antes, bueno, me acordé de eso, ¿no? De que están las mismas personas en el gobierno, las mismas personas ocupando otros cargos, pero haciendo más o menos lo mismo.
Y en ese caso, bueno, Félix Díaz también fue un representante muy importante que también en ese momento también fue cuestionado, fue muy difícil juntar a su comunidad, porque también hubo no sé si se acuerdan, acá en Capital, el 9 de julio estuvieron en un acampe que estuvieron siendo acompañados por las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, ahí hay también una cuestión que no tiene que ver exclusivamente con el caso quizás del pueblo mapuche, pero sí con un caso en donde la universidad también tuvo que ver, porque el conflicto original era que Infran quería construir, o había construido un predio de la Universidad de Formosa sobre territorio COM, y paradójicamente la universidad tenía ahí un predio que les impedía el acceso al río, que ellos estaban utilizando desde muchísimo antes de lo que la universidad estaba, ¿no? O sea, era preexistente. Entonces ahí vos decías esto de la UNICEN y me acordé también de la universidad que también reclamó a su manera esos territorios y la contradicción en la que estamos, ¿no? Porque pensamos que dentro de la misma universidad estamos cuestionando esto, pero también después hay intereses, como todos, políticos, y son las consecuencias gravísimas, pero bueno, deja de ser mediático y después, bueno, la gente resuelve como puede. De hecho, ahora no sé cómo es el estado de la cuestión porque pasaron un montón de cosas, ¿no? Mi pregunta, bueno, otro que era en ese momento quien negociaba era el ministro del Interior, que es Randazzo, que también se postuló ahora para las negociaciones, para una candidatura, formó un partido, como si no hubiese tenido nada que ver con el conflicto COM. Bueno, y así hay un montón que se vuelven todo el tiempo y ocupan otros lugares. Mi pregunta tiene que ver específicamente con cómo es la articulación que ustedes tienen con otras comunidades ahora, en este momento, si forman parte de algún sector, algún frente, algo articulado con otras comunidades. Por otro lado, te quería preguntar qué pasó con la comunidad de ustedes en pandemia, cómo fue la gestión de la pandemia, más allá de esto que vos comentás del cementerio y del conflicto de que me hizo acordar a Antígona, ¿no? Vos con una causa por querer enterrar a tu hermano y diciéndote los demás que no podías porque, ¿no? Como tenías que violar alguna ley para poder obedecer a tu creencia, ¿no? Y pareciera que nos volvemos a reeditar en ese antiguo conflicto las mujeres. Y bueno, y ahora también qué organizaciones, además de las comunidades, los están acompañando o los están acompañando. Son 3 preguntas. Perdón que me extendí muchísimo. Gracias. No, gracias a vos. Nosotros, digamos, las alianzas que tenemos con otras comunidades mapuches, todavía no se institucionalizaron como organización, pero tenemos con algunas comunidades en Río Negro, en Neuquén y en Chubut muy buena relación. Y también tenemos muy buena relación con algunas comunidades del otro lado de la cordillera, porque hace 15 años nosotros vamos a atendernos con machis del otro lado de la cordillera. De hecho, hemos aprendido muchísimas cosas en los procesos de sanación familiar y comunitario. Ahora, la alianza, digamos, en la cual nosotros particularmente estamos ahora es desde el 2018, que es una organización que formamos, que es el Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina. La formamos precisamente para instalar la visibilización estadística en el próximo censo de población, pero la visibilización estadística en todas las fuentes de datos y los registros. Ahora, el 28 de septiembre, pasó el chivo, vamos a hacer el segundo seminario internacional de lenguas y pueblos originarios en el censo, en el Congreso de la Nación, en el auditorio. Después voy a subir ¿cómo se llama esto? Para inscribirse, el Google Form, porque
el Estado Nacional, esa es parte de la continuidad, digamos, del racismo estructural institucional. Digamos, el INDEC en la anterior gestión, digamos, no aceptaba nominar los 39 pueblos originarios en el diseño del cuestionario, en la pregunta de autorreconocimiento étnico, en la variable étnica, y hoy tampoco quiere incluir la pregunta sobre las lenguas indígenas que se hablan en la población. Por lo tanto, digamos, antes de judicializar el tema, creemos en la vía política, así que estamos generando bastantes diálogos con algunos diputados y diputadas de la Nación para que pueda llamar al director del INDEC, Marco Labaña, al bloque del Frente de Todos, para explicar, digamos, cuáles son las razones presupuestarias por las cuales no se incorporaría, digamos, la nominación de los 39 pueblos originarios. Y además lo llamativo es que la autoridad de aplicación, que es el INAI, que es el que se debería poder pronunciar en favor de la nominación, el listado de los 39 pueblos en la pregunta, no ha hecho la consulta a los órganos de consulta y participación indígena, que son los CPI, que es el órgano oficial de consulta, ni tampoco ha llamado a las organizaciones indígenas para que den cuenta de esto. Por lo tanto, digamos, bueno, si algunos han seguido las últimas entrevistas que yo he dado, digamos, he hablado de que es parte de los funcionarios que no funcionan. Digamos, alguien que tiene a su cargo, digamos, la cartera, digamos, de la política estatal con pueblos indígenas y en el cuestionario del censo, que es la política poblacional, digamos, por excelencia en un estado, y no aparecen los nombres con los cuales vos trabajás, y bueno, agarrá tu valijita y andate al sur. Es increíble, pero esto pasa. Y con respecto al tema de la pandemia, en el caso nuestro, la pandemia, nosotros vivimos en el campo. Se vivió bastante bien porque nosotros somos productores, tenemos aves de corral, tenemos hortalizas, bueno, digamos, no en el primer tiempo, que todo el mundo lo choqueó, nosotros la pilotemos bastante bien. ¿Cuál fue el tema que nos atravesó? Primero, la falta de comunicación del Estado, digamos, había como una comunicación castellanizada y el proceso salud, enfermedad, atención para el pueblo mapuche es muy diferente, digamos, a la concepción occidental. Por lo tanto, nosotros produjimos una campaña dando consejos desde la cultura mapuche y en Mapuzungún cómo debíamos cuidarnos durante la pandemia. Después hicimos un segundo spot que era que la peste no te borre. Porque, digamos, fuimos a un proceso, digamos, de propuesta con el Ministerio de Salud de la Nación para que en los reportes de test de COVID se identificara, o sea, se incorporara la variable étnica, o sea, que se identificara el paciente, se le preguntara al paciente o el usuario o el sujeto de derecho que asistía si era o no era parte de un pueblo originario. En mayo del 2020 se incorporó dentro del Sistema de Información de Salud Ambiental. Lo que no hubo fue una campaña de comunicación, por la tanto, la gente va a hacerse todavía los test y no sabe que puede decir que es parte de un pueblo originario, entonces ahí como que renguió mucho el tema de comunicación. Pero a nivel local se hizo todo el dispositivo Detectar y nosotros tenemos muy buena articulación con la región sanitaria 3 de Junín, y construimos este spot que la peste no te borre, lo sacamos en los medios de comunicación FM de acá de Los Toldos, y además hay un carrito que pasa haciendo anuncios, y el fin de semana y toda esa semana que se hizo todo el rastrillaje de Detectar, salió que el 27% de la población en esos barrios donde se ha preguntado decía que era mapuche. Quiero decir que si uno trabaja lo comunicacional en población, digamos, que siempre tuvo como vergüenza de decir o asumir su propia identidad, tiene un impacto bastante positivo, pero obviamente hay que construir ese dispositivo comunicacional para que la gente tenga orgullo de decir que es, aún en un momento difícil como era, digamos, el contagio. Pero la diferencia, digamos, que se notó mucho fue en el verano, que salió lo de la vacuna, hicimos reuniones comunitarias, y los de 60 para arriba, nadie se quería vacunar. Y todos los de 60 para abajo, todos nos queríamos vacunar. Entonces, ¿por qué? Por varias razones. Digamos, yo no me puse a estudiar el tema, pero para mí fue muy importante,
porque a veces uno cree que es como que a mí a veces me da el bajón y digo, no, acá está todo perdido, es un bajón. Y sin embargo, los viejos, más allá de que no tengan un discurso políticamente de avanzada, los y las hijas, digo yo, los más antiguos, los padres, los abuelos, tienen una alimentación muy buena, una alimentación que está previa a todo lo de la aplicación de agroquímicos y a la comida transgénica o hibridizada. No sé si se diría así, pero de híbrido, ¿no? Entonces el cuerpo de ellos está mucho más fuerte que el de nosotros, el cuerpo físico, porque tienen un tipo de alimentación muy sana. Por lo tanto, ellos recurrieron a todo su bagaje, digamos, cultural, decir, pero si nosotros nos alimentamos bien, pero si nosotros nos cuidamos, pero si nosotros sahumamos la casa, pero si nosotros hacemos, digamos, nuestras ceremonias, ¿por qué nos vamos a enfermar? Quiero decir que despertó en los antiguos todos los factores protectores que ayudan al autocuidado de la salud. Entonces la gente empezó a tomar panil, se sahumaba, sacaba los zapatos afuera, se profundizó esto de, che, voy al pueblo, ¿necesitas algo? Entonces el que iba al pueblo iba y compraba para las otras familias y después lo dejaba y pasaba la bandina. Quiero decir que para nosotros no lo viví, o sea, si bien fue difícil porque algunos se fueron, hubo mucho resorte del conocimiento y de la memoria, sobre todo de la memoria, de haber atravesado otras pestes. Por lo tanto, los recursos que aparecieron fueron de fortaleza, no fueron de debilidad. Y el otro que me hiciste una tercera pregunta que no me la acuerdo. Tenían que ver con qué organizaciones están articulando ustedes más allá de las comunidades, sí. digamos, Bueno, organizaciones políticas. Con CETERA, CTA, Nuevo Encuentro, Frente Grande, una parte del PJ. Tenemos diálogos con muchos actores políticos, con el Colegio de Obstétricas de la provincia de Buenos Aires, con el Colegio de Trabajadores Sociales, con ATE, CTA Autónoma y la de los trabajadores. O sea, todo el trabajo que hicimos para instalar el tema de la visibilización estadística fue muy importante. De hecho, para el 5 de septiembre, digamos, tuvimos adhesiones de MOCASE, Vía Campesina, del CERPAG, bueno, de varias cátedras de universidades. Nosotros tenemos una red dentro del tejido, armamos como un segundo anillo, que son las redes la red de universidades, de áreas de universidades que trabajan por el censo y la visibilización estadística y los derechos lingüísticos. Son 19 áreas de universidades. No me las voy a acordar a todas, pero la UNCE de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Río Negro, la de Don Bosco de Chubut, la de Córdoba, la de La Plata en el Museo de Ciencias Naturales, el archivo, no sé, son más de 19. Quiero decir que en estos 3 años pudimos articular mucho, por lo tanto, digamos, aprendimos también a dialogar mucho entre esa parte de la academia que es muy solidaria con los pueblos originarios, pero también a veces surgen prácticas paternalistas. Entonces, plantear que en ese diálogo queremos generar una simetría de poder en los diálogos, donde no hay nadie que porta la totalidad del conocimiento, sino que cada uno tiene una parte y se especializa en una parte, a nosotros nos ha fortalecido bastante porque esto que llamamos nosotros el tejido de personas indígenas, diálogo de saberes, lo hemos podido construir con este grupo, con este equipo, con este colectivo de investigadores y profesionales. Y bueno, es una tarea constante. Seguro. A los saludos y agradecimientos de YouTube se sumó uno en Mapudungun y yo lamentablemente no lo puedo leer. Tenemos aquí también un comentario en el Zoom de Anabela Dipego. Gracias por la presentación, muy necesario dialogar sobre estas cuestiones. Y en relación con lo que
recordabas sobre la propuesta que hace el tejido de profesionales indígenas para el censo, al INDEC. Justamente tanto la cátedra nuestra como el centro de investigación adhirieron y completamos esa encuesta. Te quería preguntar porque esa campaña cerraba el 11 de octubre y ustedes hacían una presentación. Si la respuesta es lo que vos acabás de comentar o, bueno, están en proceso, en tanto el 28 de octubre está la otra Sí, formación. está el seminario. Hemos pedido a reunión con el ministro, el jefe de gabinete Mansur, todavía no contestó, porque ya el INDEC no contestó. Tuvimos una reunión el 22 de septiembre y bueno, no se movieron de su posición. Y ahora estamos intentando que el bloque llame como para explicar cuánto, porque el argumento que da el INDEC es que aumentaría el presupuesto en la impresión del cuestionario o que demoraría entre 2 o 3 minutos más, digamos, el censista en hacer la pregunta. Bueno, hicimos ese documento, digamos, para refutar lo que dice el INDEC. Lo puedo compartir a Mabel, lo hubiera preparado, no lo preparé antes. Y creemos que bueno, ahora llegamos cerca de 10.000, digamos, firmas. Si bien no fueron, o sea, no era lo que nosotros esperábamos, pero nosotros creemos que instalamos el tema a nivel social. Y bueno, de hecho, en el seminario estamos esperando que vengan 2 cantantes, uno es León Gieco y el otro es Moyo, para que puedan cantar en lengua, en mapuzungún y en guaraní. Quiero decir, digamos, que aunque el resultado no sea exitoso, eso también lo aprendimos de los nuestros, lo importante es el proceso. Y en el proceso hemos generado muchas alianzas, hemos aprendido pila, y en el proceso, digamos, hay una presidenta, digamos, en Chile, que es lingüista y que habla mapuzungún desde su casa. Por lo tanto, hay un emergente que da cuenta de la necesidad de que los derechos lingüísticos tienen que ser trabajados en todo ámbito, en el espacio universitario, en el espacio de la gestión pública, en el espacio educativo, y también en el proceso, en cualquier tipo de proceso de investigación científica, ¿no? Creo que la mayoría de la gente que trabaja con pueblos originarios, y sobre todo con pueblos que son monolingües, digamos, es muy, por decirlo de un modo, es muy respetuoso ir a hacer investigación en un pueblo donde no se hable la lengua, ¿no? En el caso mío, cuento una experiencia muy chiquita. Trabajé todos estos meses, desde marzo hasta ahora, trabajé con Pueblo Wichí en Formosa, con el tema de embarazo, parto y nacimiento y salud perinatal. Y tuvimos 2 intérpretes, digamos, que nos ayudaban a hacer los talleres, y que construimos con ellos, digamos, la metodología, los cuestionarios, los testeos de los materiales. Y es muy importante por varias razones. Por ejemplo, en el caso del consentimiento libre, previo e informado para el acceso a la salud y a la salud de calidad, es muy importante que los protocolos sean adaptados a las lenguas del usuario, ¿no? Por ejemplo, digamos, una mamá que va a hacerse un estudio a un centro de atención primaria de la salud o en un hospital y firma un documento que está en castellano, no entiende que está firmando. No está, y entonces ahí está vulnerado el derecho a la salud, porque está vulnerado primero un derecho que es el derecho lingüístico, ¿no? Que no hay profesionales de la salud que puedan entender el padecimiento de esa mamá o de ese niño o quien sea. Nosotros en este proyecto
creo que logramos que en la ficha clínica perinatal, eso se va a testear creo que en el próximo año, incorporar la variable étnica y la dimensión lingüística para todo el servicio de obstetricia o tocoginecología, varía, depende de la provincia, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque además este país, en la partida de nacimiento y en la partida de defunción, no le pregunta a la mamá ni al recién nacido cuál es su origen. Si yo le preguntara al Estado argentino qué cantidad de bebés o niños y niñas, niñeces, nacen indígenas en Argentina, no tenemos dato. Entonces, ¿cómo va a generarse una política de salud, una política, digamos, de afirmación positiva para las niñeces nuestras, si ni siquiera se le pregunta cuando nace a qué origen pertenece, ni la lengua hablada de su mamá? Y su mamá va a parir un espacio donde la mayoría de los profesionales hablan la lengua castellana, no hablan su lengua mono, digamos, wichí o com, que son los que tienen vitalidad, digamos, muy fuerte de sus lenguas. Entonces el proceso de expulsión del sistema público de salud es muy alto. Ni hablar de Salta, que hay 7 lenguas o más de 7 lenguas. Digamos, lo que significa, digamos, ir a ser atendida en un momento tan significativo para una mujer que es el parto, y no poder manifestar, digamos, lo que le está sucediendo y que no comprenda el equipo de salud lo que está diciendo. No alcanza con los gestos como lenguaje, hace falta la palabra en el acto médico. Hace falta la palabra, y la palabra tiene que ser plural en el servicio de salud, porque si no es inequitativo el acceso. ¿Sí? Pero bueno, creo que en el caso del potrillo, que a mí me pareció una experiencia hermosa, ellos tienen desde 1987, a contramano de lo que relata TN y Clarín, incorporadas 4 parteras empíricas wichí. Ojo, que no, creo que ni ellos se dan cuenta, digamos, de la perla que tienen como modelo de salud. Tienen institucionalizado en el servicio de obstetricia 4 parteras empíricas wichí, que saben mantear, que saben sahumar, que saben acompañar, identificar en qué luna es bueno, digamos, parir, cuál es la mejor luna o la mejor estación para engendrar. O sea, hay un conocimiento muy vigente en algunos territorios, y que no puede ser apagado, digamos, por la colonialidad de la institucionalidad argentina. No, la institucionalidad argentina, más en un gobierno popular, tiene que poder estar al servicio de la pluralidad de pueblos que hay en el suelo, o en lo que se llama el territorio argentino. Bien, debes estar cansada, pero yo te quiero hacer una preguntita más. Porque ligo lo que comentás respecto justamente de esta negación todavía con las lenguas y las existencias, lo que vos marcabas, ¿no?, respecto del presente, o que en todo caso las políticas son más proclives a ser políticas de la muerte antes que de la vida. Digamos, por eso lo comparaba o pensaba en lo que comentaste sobre la restitución de restos, y la importancia de reconocer y legitimar identidades presentes. Más allá de esta reflexión, mi pregunta, como vos mencionaste, el problema justamente del paternalismo que puede venir desde el Estado, desde las academias, ¿cómo es ese vínculo problemático con los feminismos? Sobre todo, bueno, siendo tú una autoridad dentro de la comunidad, ¿no?, una referente política. Si querés comentar algo al respecto. Sí, es muy difícil hablar con, me gusta decirle el feminismo blanco,
es muy difícil. Nosotros acuñamos un concepto que es el feminismo del arco iris, haciendo referencia a un feminismo de todos los colores. Y no quisimos, porque hay un sector dentro del feminismo indígena que se autodefine marrón. Pero también decíamos, bueno, también hay gente que viene del mundo asiático y entonces había feminismo amarillo. Y entonces Laura, del Tejido de Profesionales Indígenas, Laura Méndez, que vive en Tilcara y que tiene su cerro de 7 colores, creo que lo dijo naturalmente, dijo, pero ¿por qué vamos a tomar un solo color? ¿No podríamos tomar los colores del arco iris y entonces sería un mundo donde quepamos todos los feminismos? Y a mí me pareció bellísima su reflexión. De hecho, lo tomamos como parte, digamos, de una conceptualización que vamos a tener que trabajar, como el feminismo del arco iris, porque hay algunas cuestiones que quedan como muy afuera, ¿no? De hecho, digamos, un feminismo, digamos, que solamente reivindique una agenda de las identidades sexogenéricas, o que, digamos, se construya una política de las mujeres solamente para atender el tema de la violencia, que además se reduce a la violencia física, no recorre, digamos, otro tipo de violencias, que es un poco lo que nosotros ponemos sobre la mesa, ¿no? Hay una violencia estructural hacia las mujeres indígenas, que es el despojo territorial. Y que ese despojo territorial, que es la violencia estructural, tuvo consecuencias, por ejemplo, en la apropiación de los cuerpos de las mujeres por parte de la gente, por parte del ejército, o por parte, digamos, de las familias oligárquicas, digamos, de Buenos Aires, que apropiaban a las niñas como sirvientas para llevarlas a trabajar a Buenos Aires. Y de eso no hay que ir muy lejos, porque toda mi familia, toda mi parte materna, por lo menos 3 tías fueron llevadas a Buenos Aires, mismo mi mamá, digamos, como mano de obra barata para el servicio de servidumbre, no sé si se seguirá llamando así, en las casas de las señoronas, o nosotros decimos las chiñuras, en la metrópoli o en las ciudades pequeñas, pero las mujeres estaban destinadas a ser sirvientas, digamos, de la pequeña burguesía, digamos, local o nacional. Y esas marcas, digamos, esas marcas quedaron en las abuelas, quedaron en las madres y quedan en nosotras. Esas marcas no se dan porque son parte del cuerpo ancestral. Cuando nosotros hablamos que el cuerpo mapuche, la concepción de cuerpo y persona del pueblo mapuche es que existe un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo ancestral y un cuerpo mental, y referenciamos al cuerpo ancestral, son todos esos padecimientos que vienen de parte del linaje materno, paterno, que no fueron sanados. Y como no fueron sanados todavía, digamos, somos nosotras quienes padecemos esas memorias de apropiación, esas memorias, digamos, de desvalorización, no solamente del cuerpo, sino también de una estética particular. Quién es bello y quién no es bello, digamos, para la sociedad, digamos, dominante o mayoritaria, que generan marcas fuertes de descalificación, de baja autoestima, a veces de resentimiento profundo hacia la sociedad, digamos, no mapuche. Y sobre todo, digamos, en este contexto muy pandémico, creo que hay un cuestionamiento nuestro, no solo a ese feminismo que no atiende, no reconoce la violencia estructural, sino que no genera un debate, una atención respecto a los problemas centrales que tenemos como humanidad, que tiene que ver con el modo de producción, con el modelo de producción y depredatorio del territorio, y con un modelo de apropiación de acumulación. Yo puedo escuchar, y de hecho escucho a muchas dirigentes, digamos, campesinas, indígenas o rurales,
pero nadie le pone el cascabel al gato, digamos que este país es profundamente asimétrico porque hay un problema central de la concentración de la tierra y la extranjerización de la tierra. Entonces, los problemas que padecemos, donde nosotros estamos o fuimos obligadas a migrar a la periferia de la ciudad, a ofrecer nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir en esos espacios, tiene como consecuencia la asimilación cultural, la aculturación, porque la fuerza de trabajo se ofrece en castellano, porque las formas de trabajo en la ciudad son occidentales o blanqueadas. Por lo tanto, tiene muchas consecuencias no poseer territorio o no tener un territorio donde habitar. No es solamente, digamos, una memoria, sino que es un presente, o sea, no hay posibilidad de vivir, de reproducir el modo de vida en los territorios porque fuimos reducidos. De hecho, yo puedo contar mi propia experiencia, que vivo en menos de media hectárea, y en menos de media hectárea una familia no vive produciendo la tierra, generando producción. Porque una unidad económicamente activa en este territorio son entre 60 y 80 hectáreas. Entonces, lo que ponemos en discusión con el feminismo es que no se puede, digamos, plantear una agenda común cuando, digamos, el 3 de junio o el 8 de marzo o cualquier otra fecha significativa, digamos, para el movimiento de mujeres, nosotros ocupamos la periferia, no la centralidad. Y la centralidad está dada porque padecemos un mismo problema, por decirlo de un modo, que es la desvalorización, digamos, de nuestra propia presencia en sociedad, ¿no? Entonces, pero hay como decir puntos de partida muy desiguales. No es lo mismo, digamos, en el caso, pongo un ejemplo, la mía que vive en Río Negro, en una comunidad y que va a trabajar todos los días al pueblo, y que no tiene posibilidades de ir a otra ciudad o a estudiar, alguien que nació en Barrio Norte, en Recoleta o en San Isidro, con padres y madres blancas, y que puede acceder a una educación, si quiere pública, si quiere privada y si quiere extranjera. Entonces, los puntos de inicio son muy desiguales dentro del feminismo. Entonces, nosotros tenemos una palabra en Mapuzungún que le decimos que yu domo wen, que es el ayudarse entre hermanas. Lo único que pretende una es que, digamos, bajen los privilegios de las blancas y algún día den un paso al costado y decir, bueno, por el punto de inicio de privilegio que yo tuve en mi vida, al menos hago espacio para que una agenda que la propone el movimiento de mujeres indígenas ocupe la centralidad y no la periferia. Clarísimo, Vero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por todo lo que nos compartiste. Espero que, bueno, que quedemos en diálogo y que podamos articular cuestiones. Muchas gracias también a quienes nos han acompañado y quedamos en diálogo todes.